Familia, ¿cómo están? Qué gustazo. Oigan, es un placer, es un gusto poder saludar, un artista en toda la extensión de la palabra, mi queridísimo amigo Carlos Rivera. ¿Cómo estás, estás? Carlitos? Qué gustazo. Bien, bienvenido. Oye, qué placer que nos hayas invitado a tu casa para poder tener esta charla. Primero que nada, te quiero felicitar sacando tu 7º disco de estudio. Y ya estuve ahí echándome unas probaditas del disco. Y mira, te voy a enseñar el pelómetro. Eso. Mira. O sea, se fue volando. Se te pone la piel chinita cuando estás escuchando lo que estás compartiendo, porque este disco viene completamente tuyo. Sí, fíjate que ya, bueno, desde mi tercer disco, que fue el primero inédito, yo ya había compartido varias canciones mías y de hecho mucha gente no sabe que casi todas las canciones que escuchan de mi música, yo las escribí. Ya sea con algún otro autor, que hay varias coautorías y colaboraciones, pero muchas de ellas son mías 100%. Fui metiendo una que otra, yo escribo desde los 8 años y de repente fui bastante tímido en esa parte, en compartirlas, hasta que empecé a ver lo que pasaba cuando las compartía, ¿no? En ese disco, por ejemplo, con El Verano Existe o con Si Te Vas, en Yo Creo, con Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro. Luego vino el disco de Guerra, donde La Luna del Cielo, Me Muero, fueron como conectando mucho con mis seguidores y toda la gente que escucha mis canciones. Y entonces fue como una oportunidad de querer hacer hoy un álbum entero de canciones de ese Todas tipo, tuyas. ¿no? Porque ni siquiera tiene que ver que es porque sean mías, sino porque son canciones que se convirtieron en algo especial en mi vida y que esta vez yo las quise compartir. De hecho, solo hay una que no es 100% mía, sino que la compartí junto con Julio Reyes y con Carlos Vives, que es Te Soñé. Que yo se le escribo a Tlaxcala, que es mi tierra, que ya ves, claro, que dicen que no existe, entonces lo describo como un lugar mágico, que dicen que no existe por eso, porque es mágico, porque dice, me dijeron que un lugar así no podía existir, ¿no? Pero existe. Y así, o sea, pero hablamos de que yo quise compartir muchas experiencias de mi vida, que cuando lo he hecho en el pasado, en otras canciones, he visto que el público realmente conecta mucho, ¿no? Te hablaba de La Luna del Cielo, que es una canción que escribí para mi abuela, por ejemplo, y que tardé también mucho tiempo en grabar. Y en Guerra, después de todo el fenómeno de Coco, dije, debería yo grabar esta canción, claro, porque pues todos hemos vivido tal vez una pérdida y entonces conectamos con una canción como esta y entonces allí la puse y hoy es una de las imprescindibles en mis conciertos. Me pasó con Si Te Vas en el primer disco, con El Verano Existe, que también son canciones que a mucha gente le conectaron como una canción aspiracional, como un himno de esos que te pones para levantarte, ¿no? Cuando estás triste o deprimido y que dices, necesito escuchar música que me levante, pues Si Te Vas es esa canción que te invita a seguir adelante. De hecho, muchísimas de mis fans se han tatuado las frases de estas canciones. Me han traído de repente así sus tesis de profesionales y tienen frases de la canción, sí, en la portada o en alguna parte donde ponen que nadie te diga que no puedes, ¿no? Que de hecho es la frase que si entran en mis redes sociales es lo primero que van a leer. Correcto. Son ese tipo de canciones que yo he ido también escribiendo en el camino. De hecho, en este álbum hay 3 canciones que escribí antes de esta época, o sea, antes de empezar a pensar en hacer este disco. Una de ellas, 20 años atrás, tenía yo 16 años, era 10 de mayo y yo le tenía que regalar algo a mi mamá y no tenía dinero. Y le escribo esta canción, se la canto en el festival de la escuela. Y bueno, todas las mamás ahí presentes se conmovieron. Sí. Entonces como que te digo que desde los 8 años yo hacía canciones, pero podría decir casi que yo creo que esa es una de las primeras que me nace ya con una forma pues mucho más profesional, no sé si decirlo así. ¿Crees que el hecho de compartir, por ejemplo, tus sentimientos en las canciones, porque canciones como Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro, que transmites, o sea, no cualquier cantautor o no cualquier intérprete comparte los sentimientos en una canción, ¿no? Pues llega un compositor, te dice, aquí está la canción, tú la cantas, y ahora, pues a ver, vamos a ver si la transmites como la escribió el compositor, claro, ¿no? Total. ¿Y tú crees que esto que estás transmitiendo sea el éxito de las canciones? Pues probablemente al ser tan honestas, al ser tan verdad,
Incluso yo creo que muchas de ellas ni siquiera las pensé en que iban a volverse un éxito, Claro. ¿no? Simplemente son canciones que yo necesité escribir en ese momento Han sido catarsis. sí, y un día las compartí y la gente de repente pues las llevó a hacer ese éxito que son. Que lo nuestro, de hecho, está esa anécdota de que yo llego a mi disquera con todo el álbum y me dicen, el álbum casi no sirve No. para nada. No va a funcionar, las canciones no son lo suficientemente comerciales para hacer un éxito como queremos y como deseamos. Y entonces yo voy y me planto y digo, yo sí creo en Que este nadie disco, te diga sí que creo, no exacto, puedes, yo que sí nadie te creo, diga que no y puedes. no voy a grabar una canción diferente a las que ya hice y Ah. así se ve el disco como tal, y si el disco no funciona, pues entonces yo no funciono y me voy, Exacto. ¿no? Y lo defendí tanto que de hecho el disco tenía otro nombre y le terminé poniendo Yo Creo, por lo mismo que dije, Claro. yo sí creo en el disco. Y me acuerdo que les dije, este disco me va a cambiar la carrera y se van a acordar de mí. Sale Cómo Pagarte, sale Otras Vidas y sale Que lo nuestro se quede nuestro. Pero cuando yo les mostré el álbum, les dije, hay una canción que a mí me identifica como artista en general. O sea, si en ese momento a mí me dijeran, quién es Carlos el artista en todos sentidos, yo pondría esta canción. Y la escucharon y me dijeron, están mejor las otras dos, ¿no? Y yo, bueno, está bien, pero esto es lo que yo soy, ¿no? Y lo quiero seguir compartiendo. Y de repente pues sale el álbum y obviamente está de más decir todo lo que pasa con esas 3 canciones, Claro. pero especialmente lo que pasa con Que lo nuestro se quede Ya te has nuestro. sincerado antes, hoy estás sincerándote un poco más con este nuevo álbum que precisamente sale hoy, que ya lo vamos a estar escuchando. Hoy, esta fecha que es muy importante para ti, el que la gente pueda escuchar, porque digo, yo ya me aventé unos pedacitos Unas de las cuantas. canciones, unas canciones, y el poder escuchar que sí realmente transmites tus sentimientos, que sí imprimes una parte de la esencia de lo que es Carlos Rivera, y no el artista, porque digo, a lo mejor muchísima gente puede decir Carlos Rivera el cantante, sino Carlos Rivera el ser humano. Sí, así es. Y creo que más que buscar abrir la puerta para que la gente me conozca mucho más, que también, porque es bueno que la gente que te sigue te conozca mucho más de cómo eres, de cómo piensas, de cómo sueñas, de cómo amas. Aparte es un disco que literalmente puedes encontrar perfectamente cómo soy yo como hermano, como hijo, como esposo, como ser humano, ¿no? Tengo una canción que le escribí a mi hermana, por eso te digo que está la de mi mamá, está las que he escrito a mi historia de amor con mi mujer y están las que escribí simplemente porque necesitaba hacerlo como sincerándome. Pero, pero está más bien como para tratar de conectar con las personas, ¿no? Y así como de repente hace rato estaba en otra entrevista y me decía, es que Te Esperaba es la canción que yo le dedico a mi hija y tenemos un video de cómo es desde que ella nació hasta ahora y me ha acompañado y se la canto. Y le digo, pues este disco es eso, este disco quiere ser el compañero de la vida de las personas en una o en otra canción, ¿no? Estoy seguro que cuando la gente lo escuche, una u otra va a ser la canción de su vida o la canción de lo que están viviendo o la que le ayude a pedir matrimonio, o la que bailen en el vals de boda o la que le dediquen a su hija o a su mamá. Cada canción está en este álbum por algo en particular y así lo hice, ¿no? Son 10 canciones, cada una igual de especial que la otra. Oye, Carlos, ¿te esperabas? Digo, te voy a preguntar, me voy a regresar un poquito de tiempo atrás, porque el otro día me aventé un podcast tuyo donde platicas muchísimas historias de cuando estabas en los concursos que tu mamá te iba a ver y que luego no podía, Sí. y que estabas aquí trabajando y haciendo muchísimas cosas para ir por tu sueño, para ir por tu carrera. Antes de ganar un concurso que te catapultó a que la gente te conociera a nivel nacional, a hoy, ¿qué de diferencia hay en ese Carlos Rivera y el de hoy? Yo creo que en esencia sigo siendo igual porque trato de mantener mucha de esa ilusión y no la pierdo. Te juro que yo estoy aquí con este nuevo disco y me siento igual de nervioso que la primera vez y tengo la ilusión de que la gente lo escuche y es más, creo que por eso me atreví a irme tan atrás en mi vida para poder rescatar canciones de otros momentos que a lo mejor yo no tenía la madurez como compositor que tengo ahora,
pero ya desde ahí yo mostraba mis sentimientos, que para mí era lo más importante de todo, no es si la estructura de la canción es perfecta Claro. o si, ¿sabes? Esa parte y justo ahora que dices de irme atrás antes de la academia, hay una canción que también rescaté de hace 19 años, que es Siempre estaré aquí. Y esa la escribo cuando me despido de mi familia, de mis hermanos, de mis papás, para venirme aquí a la Ciudad de México a cumplir mis sueños cuando decidí que el álbum fuera sincerándome y que todo el concepto entrara en esa palabra, después de ir, digamos, a traer la canción de mi mamá hasta esos tiempos, pasé por ahí y dije, esta también se tiene que grabar y se tiene que compartir. Y yo creo que es una de las canciones que musicalmente tiene una delicadeza y una lágrima muy especial, especialmente para todas las personas que han dejado su hogar para ir a cumplir sus sueños. Se las dedico. Y le llega bastante. Sí, sí, yo creo que les puede llegar. ¿Has logrado la mayoría de tus sueños o muchos de tus sueños? Hoy que tienes una carrera que has construido muy sólida, ¿qué se dice Carlos Rivera todos los días para seguir hacia adelante? O sea, para ver qué más hay después de todo lo que he logrado. ¿Qué me digo? Yo creo que vuelvo a repetirme todos los días que nadie te diga que no puedes, ¿no? Ni siquiera a tú mismo, porque a veces uno mismo es el primero que se pone la traba y el primero que dice, esto creo que va a estar difícil, pero si uno dice, pues aunque esté difícil, vamos, ¿no? Y eso es algo que todos los días me lo digo y me recuerdo mucho también cómo fue que todo empezó y me recuerdo mucho cuando soñaba con esto y yo creo que hacer un álbum a estas alturas de mi carrera y de mi vida como donde lo mismo me hago acompañar de Carlos Vives, hablando del regional está Karin León y Edén Muñoz Sí. en una canción que es súper divertida, que tiene un rollo bien especial con un guiño ahí del regional mexicano y un poquito de flamenco y un poquito de folk americano, es una canción muy curiosa, pero de irme a rescatar canciones que a lo mejor en otro momento nunca hubiera compartido y que ahora están aquí, están en este álbum y todo el público hoy pues puede hacer suyas estas canciones, ¿no? Como que ya no son mías, son de Ya ellos. son suyas. Pero sí, hablo desde lo más honesto de mí, de cuando era yo un niño de 16 años, 17 años, hasta ahora, hasta pues el hombre que soy hoy y que ha encontrado en la música la manera más perfecta de decir lo que siento. Qué perrona charla. Mi queridísimo Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, mire. Qué Muchas gustazo. gracias. Nos vemos pronto. Carlos Rivera.